El aire de París en aquel junio de 1971 no era simplemente aire. Era una mezcla densa de partículas de historia, arrogancia y el aroma embriagador de los lirios blancos que el barón Guy de Rothschild había ordenado traer desde los rincones más recónditos de la campiña francesa. Nos encontramos en el Château de Ferrières, una mole de piedra y opulencia que se alzaba sobre el suelo galo, como un recordatorio eterno de que el dinero puede comprar castillos, pero solo el linaje y el carácter pueden gobernar sus salones. Esa noche, el baile de Proust no era un evento social, era un campo de batalla psicológico donde las armaduras habían sido reemplazadas por la seda salvaje, y los proyectiles eran miradas de un desprecio tan puro que habrían podido quebrar el cristal de Baccarat más fino de la mesa. Eran las 11 de la noche y la temperatura en el exterior había descendido hasta los 15 grados. Un frescor primaveral que contrastaba con el calor sofocante y eléctrico que emanaba de los 400 corazones aristocráticos que latían al unísono bajo las bóvedas de oro del gran salón. La luz de los candelabros de cristal cortado, cada uno sosteniendo 100 velas de cera de abeja virgen, lanzaba destellos dorados que se reflejaban en las paredes recubiertas de brocado carmesí. En ese microcosmos de poder, donde los títulos nobiliarios se contaban por docenas y las fortunas se medían en siglos, el tiempo parecía haberse detenido. Pero fue a las 11:12 cuando el reloj de péndulo, una joya de la época de Luis XV, marcó el inicio de una parálisis que duraría exactamente 12 segundos. 12 segundos que quedarían grabados en las crónicas secretas de la nobleza europea como el momento en que el eje del mundo se desplazó desde las colinas de California hacia las tierras áridas y feroces de México. En un extremo del salón, rodeada por una corte de productores que buscaban su favor y condes que mendigaban su atención, se encontraba la reina de Hollywood. Su nombre era sinónimo de la industria global, una mujer cuya belleza había sido manufacturada y pulida por los focos de los estudios, una estrella que brillaba con la luz prestada de 1000 reflectores. Llevaba un vestido de Givenchy de un blanco tan virginal que resultaba insultante en aquel antro de decadencia, adornado con diamantes que, aunque espectaculares, parecían clamar por validación. Ella era el símbolo del éxito universal, de la fama que se consume en las marquesinas de Times Square y que se marchita cuando las cámaras dejan de rodar. Su risa era perfecta, sus gestos estaban ensayados hasta la milésima de segundo, y su mirada buscaba constantemente el reflejo de su propia gloria en los ojos de los demás. Y entonces, las puertas de roble macizo se abrieron. No fue una entrada, fue una epifanía. María Félix, la doña, la mujer que había convertido el desierto de Sonora en su corona y el cine mexicano en su altar, cruzó el umbral. El sonido de sus tacones contra el mármol de Carrara no era un ruido, era un pulso rítmico, una declaración de soberanía que silenció a la orquesta de cuerdas antes de que el director pudiera bajar su batuta. María no caminaba, conquistaba el espacio. Cada centímetro de su avance por el salón era una frontera que caía. Vestía un diseño de Dior que parecía haber sido tejido por las mismas parcas que hilan el destino de los hombres. Un terciopelo negro tan profundo que absorbía la luz de las velas, creando un aura de oscuridad magnética a su alrededor. El escote, audaz pero regio, servía de pedestal para la joya que detuvo los pulmones de los 400 invitados. En su cuello, la serpiente de Cartier, una obra maestra de oro blanco y amarillo, engastada con miles de diamantes y 2 rubíes que brillaban en los ojos del reptil con un fuego ancestral. La joya no era un adorno, era un tótem. El cuerpo articulado de la serpiente rodeaba el cuello de María con una sensualidad peligrosa, recordándole a cada aristócrata presente que la mujer que la portaba no necesitaba la protección de un hombre, porque ella misma era el depredador. El aroma que la precedía no era floral ni ligero, era una estela de sándalo, ámbar
y el almizcle de una fiera que conoce su territorio, una fragancia que se adhería a las cortinas y a la piel de quienes la rodeaban como una marca indeleble. María se detuvo a escasos 3 metros de la estrella de Hollywood. Fue en ese instante cuando comenzó el conteo de los 12 segundos de parálisis. En el segundo 1, la reina de Hollywood levantó la barbilla, intentando usar su fama global como un escudo. Sus ojos azules, pulidos por las portadas de revistas de todo el mundo, buscaron intimidar a la mexicana, pero se encontró con un muro de obsidiana. En el segundo 2, María Félix arqueó una de sus cejas. Fue un movimiento casi imperceptible, 1 milímetro de vello perfectamente delineado que ascendió hacia su frente, pero ese gesto contenía siglos de desprecio por la mediocridad. Su monólogo interno en ese momento era un río de lava fría. Mírate, niña de celuloide. ¿Crees que este salón es tuyo porque has besado a galanes de cartón piedra frente a una lente? No sabes que en mi tierra, la tierra de los volcanes y el sol que quema el alma, las mujeres como yo no pedimos permiso para reinar. Tú tienes la fama que te dio un estudio. Yo tengo el carácter que me dio mi sangre. Tú eres una estrella que se apaga. Yo soy la noche que la contiene. En el segundo 3, el silencio se volvió tan absoluto que se podía escuchar el chisporroteo de la cera cayendo sobre los candelabros de plata. Los 400 invitados, entre ellos el barón de Rothschild y la begún Habibe Aga Khan, dejaron de respirar. El aire se volvió ralo, como si la presencia de María estuviera consumiendo todo el oxígeno disponible en el castillo. En el segundo 4, la estrella de Hollywood cometió el error fatal. Parpadeó. Fue un parpadeo de inseguridad, una milésima de segundo donde su máscara de diva se resquebrajó bajo la presión atmosférica que generaba la doña. María no parpadeó. Sus ojos oscuros, 2 pozos de petróleo ardiendo, permanecieron fijos, inyectando su voluntad en el espíritu de la americana. En el segundo 5, la doña desplazó su peso sutilmente hacia la pierna derecha. El terciopelo de su vestido crujió con un susurro que sonó como un trueno en aquel vacío sonoro. Sus manos, enguantadas en seda negra y adornadas con anillos de esmeraldas colombianas del tamaño de nueces, reposaban sobre sus caderas con una calma predatoria. Cada dedo de María Félix era una columna de un templo que ella misma había erigido para su propia gloria. En el segundo 6, los aristócratas presentes comprendieron la diferencia entre la gloria y el poder. La gloria es lo que la gente dice de ti. El poder es lo que tú haces sentir a la gente. En ese salón parisino, el poder hablaba español con un acento sonorense que no pedía disculpas por existir. La reina de Hollywood era un producto. María Félix era un hecho geológico. En el segundo 7, la temperatura del salón pareció descender otros 5 grados. El vaho de la respiración contenida de los invitados flotaba en el aire. El barón de Rothschild, un hombre que había visto caer imperios, apretó su copa de cristal con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que estaba presenciando el fin de una era y el inicio de un mito. En el segundo 8, el pensamiento de María se volvió más afilado. Un bisturí de orgullo nacional. Ustedes me ofrecieron sus migajas. Me pidieron que fuera la latina de adorno, la sirvienta con acento o la amante exótica que muere en el tercer acto. Me ofrecieron ser una de ustedes y yo les dije que no, porque prefiero ser la primera en mi propia tierra que la segunda en su fábrica de fantasías. Mírenme bien, europeos de sangre azul y americanos de dólares verdes. Soy el México que no se dobla. El México que tiene joyas de reyes porque tiene el valor de los dioses. Mi trono no está en un set de grabación. Mi trono está en la memoria de un pueblo que me ama porque soy libre. En el segundo 9, la estrella de Hollywood bajó la mirada. Fue un descenso breve, apenas unos milímetros hacia el suelo, pero en el lenguaje no verbal de la alta sociedad, fue una rendición incondicional. El blanco Givenchy de su vestido pareció palidecer aún más,
perdiendo su brillo ante la negrura absoluta y dominante del terciopelo de la doña. En el segundo 10, María Félix soltó una exhalación suave. No fue un suspiro de alivio, sino una liberación de energía controlada. El humo invisible de su arrogancia llenó el espacio que la estrella americana acababa de ceder. Los diamantes de la serpiente de Cartier captaron un rayo de luz y lo proyectaron directamente hacia el rostro de la reina de Hollywood, cegándola por un instante con el brillo de una riqueza que no era suya. En el segundo 11, la parálisis comenzó a ceder. Un invitado en la tercera fila soltó un murmullo ininteligible, y el sonido de una seda rozando contra otra seda marcó el regreso del movimiento al mundo. Pero el equilibrio ya se había roto para siempre. En el segundo 12, María Félix dio el primer paso. No hacia la estrella, sino pasando a su lado, como si la mujer más famosa del mundo fuera simplemente una estatua de sal en el camino hacia su verdadero destino. El roce del terciopelo negro contra el blanco Givenchy fue el único contacto que tuvieron, una fricción que generó chispas invisibles de estática histórica. Cuando María llegó al centro del salón, se detuvo y miró a la orquesta. Con un movimiento real de su cabeza, el director comprendió la orden. La música volvió a sonar, pero ya no era la misma melodía. El baile de Proust se había convertido en el baile de la doña. Los 400 invitados exhalaron al mismo tiempo, un sonido sibilante que recorrió las bóvedas del castillo. La reina de Hollywood se quedó allí, rodeada de sus productores, pero de repente parecía pequeña, una figura de porcelana en un mundo de obsidiana y fuego. María Félix tomó una copa de champán de una bandeja de plata que un mozo, tembloroso, le ofreció. No bebió de inmediato. Elevó la copa hacia la luz, observando las burbujas de Dom Perignon que ascendían como pequeñas almas que buscaban el perdón. Sus ojos recorrieron el salón, desde las tapicerías de los gobelinos hasta los rostros de los duques y marqueses que la observaban con una mezcla de terror y adoración. En ese momento, ella no era una actriz mexicana en una fiesta de millonarios. Era la soberana de un imperio que no necesitaba fronteras, porque su frontera era su propia voluntad. El barón Guy de Rothschild se acercó a ella, rompiendo el círculo de asombro. Inclinó la cabeza con un respeto que rara vez mostraba incluso ante la realeza europea. «María, siempre logras que mi casa parezca pequeña», dijo en un susurro cargado de admiración. «Barón», respondió ella, con esa voz de contralto que vibraba en el pecho de quien la escuchaba. «Su casa es hermosa, pero el mundo es mi casa, y yo no acepto que nadie me ponga límites». Esa noche en París, el mito de la superioridad de Hollywood se desmoronó bajo el peso de la autenticidad mexicana. La doña no había ido a Europa a ser aceptada. Había ido a recordarles que la esencia de una gran artista no reside en los contratos millonarios ni en las estatuillas doradas, sino en el carácter inamovible de quien sabe quién es y de dónde viene. Los cronistas sociales de la época escribirían sobre los vestidos y las joyas, pero los testigos reales contarían a sus nietos que vieron a una diosa de piel morena y ojos de fuego reclamar un trono que nadie sabía que estaba vacío. La reina de Hollywood abandonó la fiesta antes de la medianoche, escoltada por un silencio sepulcral que sus agentes no pudieron explicar en los días siguientes. María Félix se quedó hasta el amanecer, bailando con los fantasmas de la aristocracia y con la certeza de que su nombre sería pronunciado en esos salones mucho después de que el Château de Ferrières se convirtiera en polvo. Porque la fama es una moneda que se devalúa, pero el carácter nacional, cuando se lleva con la ferocidad de la doña, es una gema eterna que no conoce el olvido. Hoy, 50 años después, la pregunta sigue flotando en el aire de París, mezclada con el aroma de los lirios y el recuerdo del terciopelo negro. ¿Qué es lo que realmente hace a una mujer inmortal?
¿Es la luz de las estrellas de Hollywood fabricada en serie y vendida al mejor postor? ¿O es el fuego de un volcán nacional que se niega a ser domesticado? Suscríbete para que las historias de la Doña y los secretos del siglo de oro sigan latiendo en la memoria del mundo. Que la llama de María Félix no se apague nunca, porque mientras su historia se cuente, el orgullo de nuestra tierra seguirá reinando en los salones más exclusivos de la eternidad. Y tú, que has presenciado este duelo de sombras y luces, deja en los comentarios tu veredicto. Ante la balanza del tiempo, ¿qué pesa más? ¿El brillo efímero de la fama global o la raíz profunda de un carácter nacional inquebrantable? La respuesta, como María, no acepta términos medios. Para comprender el cataclismo que estaba a punto de ocurrir en los salones de los Rothschild, es imperativo desglosar la heráldica de estas dos soberanas, dos mujeres que no solo habitaban el mundo, sino que lo doblaban a su voluntad mediante la fuerza centrípeta de su belleza y un hambre de poder que rozaba lo metafísico. En una esquina del tablero mundial se encontraba Elizabeth Taylor, la mujer que Hollywood había erigido como su monumento más sagrado. En 1971, Liz no era una simple actriz. Era un consorcio de mitología, escándalo y opulencia. Poseía el rostro más reconocible de la biosfera, una arquitectura de facciones tan perfectas que parecían haber sido trazadas por un pincel renacentista sobre un lienzo de carne y deseo. Sus ojos, de un violeta místico e imposible, eran dos amatistas líquidas que habían dictado el curso de la industria del cine durante décadas. Elizabeth Taylor no caminaba sola. La acompañaba el peso de su propia leyenda y una armadura de carbono puro que la hacía invulnerable. Su pasión por las joyas no era un pasatiempo, era un lenguaje de guerra. En su cuello, a menudo descansaba el diamante Taylor Barton, una piedra de 69 quilates que colgaba de su pecho como un sol capturado, un recordatorio constante de que ella era la reina de la factoría de sueños. Para Liz, las joyas eran trofeos, conquistas de los hombres que se habían arrodillado ante su altar, símbolos de una soberanía comercial que se extendía desde los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta las costas de la Riviera francesa. Ella olía a Joy de Jean Patou, una fragancia compuesta por miles de rosas de Grasse y jazmines, un aroma que gritaba estatus y que envolvía su figura en una nube de feminidad clásica y costosa. Su piel, blanca como la leche de las magnolias, contrastaba con las sedas de Valentino y los encajes de encargo que ceñían su figura. Una figura que Hollywood había alimentado con caviar y adoración. Sin embargo, al otro lado del océano se gestaba una tormenta de naturaleza muy distinta. María Félix, la Doña, no era un producto de la industria. Era un accidente de la geografía y el temperamento. María no llegaba a Europa para ser una invitada en la mesa de la aristocracia. Llegaba para reclamar el título de propiedad de la mesa misma. Si Elizabeth Taylor era el ídolo comercial, el rostro que vendía entradas y portadas, María Félix era el mito vivo, la criatura de obsidiana que se negaba a ser domesticada por los contratos de 7 años y las morales de cartón piedra de California. Mientras Liz se protegía con diamantes que los hombres le regalaban, María se adornaba con piezas que ella misma exigía a las casas joyeras más exclusivas, como Cartier, transformando animales peligrosos como serpientes y cocodrilos en extensiones de su propia anatomía de oro. La prehistoria de este encuentro se basaba en una rivalidad silenciosa por el territorio de la mujer absoluta. Elizabeth representaba el cenit del sistema de estrellas, la culminación de un marketing feroz que la había convertido en una diosa accesible a través de la pantalla. María, en cambio, era la antítesis de la accesibilidad. Ella era la mujer que había mirado a Hollywood a los ojos y le había dicho no, rechazando papeles secundarios o estereotipados, porque su orgullo nacional y su ego personal no aceptaban ser el telón de fondo de nadie. María llegaba a París con el aroma de Mitsuko de Guerlain, una fragancia de misterio, especias y musgo,
que evocaba bosques antiguos y pasiones prohibidas. Un olor que no pedía permiso, sino que exigía sumisión. El conflicto era inevitable, porque ambas compartían una obsesión por la exclusividad. Liz Taylor no soportaba que otra mujer poseyera una piedra de mayor quilataje. Maria Felix no toleraba que otra mujer ocupara más espacio psicológico en una habitación. Elizabeth Taylor era una criatura de luz artificial, de sets de grabación y de la mirada de los paparazzi. Maria Felix era una criatura de sombra y fuego, de los desiertos de Sonora y de las leyendas de la Revolución Mexicana. Cuando María decidió cruzar el Atlántico, lo hizo con un inventario de vestuario que habría hecho palidecer a una emperatriz bizantina. Sus maletas, de cuero fino de Hermès, contenían metros de seda salvaje, terciopelos de lión y encajes negros que parecían haber sido tejidos por las viudas de los héroes. Maria Felix, en su monólogo interno mientras se preparaba para el baile de Proust, desgranaba su desprecio por el modelo de éxito que representaba Taylor. Esa pobrecita de Elizabeth cree que los diamantes la hacen fuerte. No sabe que la gema debe temer a la mujer, y no al revés. Ella es una esclava de su propia fama, una muñeca que los hombres visten y desvisten a su antojo. Yo, en cambio, soy mi propia dueña. Mis joyas no son regalos de perdón, son tributos a mi soberanía. Ella es el rostro de Hollywood. Yo soy el alma de una nación que no se deja conquistar. Esta noche, en el castillo de los Rothschild, le enseñaré que un trono de celuloide no vale nada frente a un pedestal de carácter. Liz Taylor, por su parte, se sentía segura tras su muralla de reconocimiento global. ¿Quién es esta mexicana de la que todos hablan con tanto respeto? ¿Acaso tiene un Oscar? ¿Acaso ha tenido al hombre más guapo del mundo a sus pies en cada película? Soy Elizabeth Taylor, la Cleopatra de la vida real. Ninguna actriz de un cine periférico puede hacerme sombra. Mis diamantes brillarán tanto que ella parecerá una sombra en el rincón. Lo que Liz no entendía era que la doña no temía a la luz. Maria Felix era la oscuridad que hacía que la luz tuviera sentido. La territorialidad de Elizabeth Taylor se basaba en el número de portadas de revista. La territorialidad de Maria Felix se basaba en la densidad de su presencia. Era una guerra entre lo comercial y lo ancestral, entre el ídolo de masas y el mito de minorías selectas. El escenario del Château de Ferrières estaba impregnado de esta tensión antes incluso de que ellas cruzaran el umbral. Los camareros, con sus libreas de seda y guantes blancos, sentían la estática en el aire. El barón Guy de Rothschild había orquestado el baile como una oda a la sofisticación prustiana, pero lo que había convocado sin quererlo era una lucha de gladiadoras de la alta sociedad. La temperatura en el gran salón se mantenía a unos precisos 18 grados, ideal para conservar la frescura de las orquídeas y la integridad de los maquillajes de las duquesas. Pero el calor que emanaba de la inminente colisión era palpable. Elizabeth Taylor llegó primero, envuelta en una capa de tul que parecía una nube de espuma marina. Sus diamantes, especialmente el croup que lucía en su dedo anular, lanzaban destellos que cortaban el aire como cuchillos de luz. Ella se movía con la confianza de quien se sabe el centro del universo. Se detuvo cerca de la chimenea de mármol, sosteniendo una copa de cristal de Baccarat llena de champán Krug de 1964. Cada vez que Liz reía, el sonido era como música de cámara, perfectamente afinada, perfectamente inofensiva. Pero entonces el rumor comenzó en la entrada. No fue un grito, sino un murmullo que recorrió el salón como un escalofrío. Maria Felix acababa de descender de su limusina. No traía capas de tul ni diamantes convencionales. Traía una elegancia que hería la vista. Vestida por Balenciaga, con un diseño que desafiaba las leyes de la geometría y la gravedad, María era una columna de seda negra y esmeraldas de muzo que hacían que el verde de las hojas de los jardines pareciera pálido y falso. El choque de estas dos iconografías fue un evento de proporciones épicas. Liz Taylor, al ver entrar a María,
apretó instintivamente el collar de perlas que adornaba su cuello, sintiendo, por primera vez, que su armadura de diamantes podía ser penetrada. María, al ver a Liz, no cambió el paso. Sus ojos de fuego recorrieron la figura de la Taylor con la rapidez de un rayo y la profundidad de un juicio final. En su mente, María ya había ganado la batalla antes de saludar. «Mírate, Elizabeth, tan preocupada por brillar. ¿No sabes que la verdadera reina no necesita luz para ser vista? Tu fama es un contrato, la mía es un destino». La guerra territorial se libraba en cada centímetro de piel expuesta y en cada quilate de pedrería. Elizabeth Taylor representaba el triunfo de la imagen técnica, la perfección del cine industrial. María Félix representaba la victoria de la voluntad individual, el triunfo del carácter sobre la industria. En ese salón, el comercio de Hollywood se encontró con la mitología de México. Liz Taylor era la reina de la pantalla. María Félix era la dueña de la realidad. La parálisis de 12 segundos que siguió a su encuentro visual fue la culminación de años de prehistoria competitiva. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que no había espacio en el mismo palacio para dos soles. Una era la reina de Hollywood, cargada de la gloria de 1000 estrenos. La otra era la doña, imbuida de la fuerza de una tierra que no olvida. La guerra no era por un hombre, ni por un papel, ni por una joya. Era por la supremacía del alma. Liz Taylor tenía el mundo a sus pies. María Félix tenía el mundo en sus manos. Elizabeth Taylor intentó romper el hielo con una sonrisa que había ensayado para 3 matrimonios y 4 estrenos mundiales. Pero María Félix le devolvió una mirada de una sobriedad tan aplastante que la sonrisa de Liz se congeló a mitad de camino. Fue en ese microsegundo cuando la jerarquía quedó establecida. La reina de Hollywood comprendió que su belleza era una herramienta de trabajo, mientras que la belleza de la doña era un arma de guerra. Liz Taylor olía a flores caras. María Félix olía a historia y a poder. El baile de Proust continuó, pero el centro de gravedad se había desplazado. Los invitados, desde la princesa Grace de Mónaco hasta Salvador Dalí, se dividieron en 2 facciones invisibles. Pero los ojos de todos, sin excepción, volvían una y otra vez hacia la doña. María Félix se movía por el castillo de los Rothschild con una soberanía que hacía que los mismos dueños de casa parecieran inquilinos. Su presencia era tan densa, tan absoluta, que opacaba los diamantes de Taylor, transformándolos en simples piedras brillantes frente a la profundidad de su mirada de obsidiana. Este fue el preámbulo de una noche donde la identidad nacional mexicana, encarnada en la figura de María, se impuso sobre la maquinaria de sueños americana. Liz Taylor poseía el rostro más famoso, María Félix poseía la presencia más poderosa. Y en el juego de las leyendas, el poder siempre devora a la fama. La territorialidad de María Félix no conocía fronteras, porque su frontera era su propia piel. Liz Taylor era una estrella que necesitaba un cielo para brillar. María Félix era el cielo mismo, oscuro, profundo y eterno. La noche avanzaba, y el Château de Ferrières se convertía en el testigo mudo de una rendición que Hollywood nunca publicaría en sus diarios. Elizabeth Taylor, la mujer que lo tenía todo, se encontró por primera vez frente a alguien que no quería nada de lo que ella ofrecía, porque María Félix ya lo tenía todo dentro de sí. La guerra territorial había terminado antes de la primera danza, con una doña que reinaba suprema sobre un imperio de cenizas y diamantes, recordándole al mundo que un ídolo se fabrica, pero un mito nace de la tierra y se corona a sí mismo. Elizabeth Taylor, en un rincón del salón, observaba a María rodeada de la élite europea. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede ignorar mi fama, mis joyas, mi historia? No sabía que para María, Elizabeth era solo una niña jugando a ser reina con joyas prestadas, mientras ella, la doña, era la dueña de los diamantes que aún dormían en las minas,
y de las pasiones que aún no habían sido escritas. Suscríbete para explorar más a fondo los pasillos de esta guerra de diosas, donde cada perla era un secreto y cada mirada una sentencia. Que la memoria de la doña nos guíe por los laberintos de la elegancia y el orgullo, recordándonos siempre que ante la balanza de la eternidad, el carácter es la única joya que nunca pierde su brillo. ¿Y tú, en este campo de batalla de seda y poder, de qué lado te sitúas? ¿Con el ídolo de celuloide que conquistó el mundo? ¿O con el mito de obsidiana que se conquistó a sí misma? Deja tu respuesta en los comentarios y sé parte de esta crónica eterna de soberanía y fuego. El ambiente en el gran salón del Château de Ferrières había alcanzado una densidad casi insoportable, una saturación de partículas de prestigio y vanidad que hacían que el simple acto de respirar se sintiera como inhalar oro líquido. Eran las 11:20 de la noche. El aire, mantenido artificialmente a 18 grados centígrados para proteger la turgencia de las miles de orquídeas blancas que colgaban de los artesonados, parecía haberse petrificado. El murmullo de las 400 almas de la élite mundial, un sonido compuesto por el tintineo de la plata de Cristófle contra la porcelana de Sèvres y el susurro de las sedas más costosas de Europa, se detuvo de forma abrupta, como si una mano invisible hubiera cortado el suministro de sonido del universo. En el centro exacto del salón, bajo la lámpara de araña principal cuyos cristales de baccarat lanzaban destellos que herían la vista, se encontraba Elizabeth Taylor. Ella era, en ese microsegundo de la historia, el sol alrededor del cual orbitaba toda la industria del entretenimiento global. Liz no solo estaba allí, ella encarnaba el triunfo absoluto de la maquinaria de sueños de Hollywood. Su vestido, una creación de encaje de alensón y seda de un color lavanda pálido que buscaba desesperadamente mimetizarse con el tono violeta de sus ojos, ceñía su figura con una precisión que rozaba lo escultórico. Pero lo que mantenía a los invitados en un estado de hipnosis colectiva no era el vestido, sino el arma de luz que lucía en su mano derecha, el diamante Krupp. Liz Taylor sostenía su copa de champán Krug Clos du Mesnil de 1964 con una delicadeza calculada, permitiendo que la luz de las velas incidiera directamente sobre la piedra de 33 quilates. El diamante Krupp no era solo una joya, era un proyectil de carbono puro, un cuadrado perfecto de fuego blanco que parecía contener en su interior toda la luz del sol. Cada vez que Liz movía la mano, el diamante lanzaba esquirlas de arcoíris que atravesaban el salón, recordándole a cada duquesa y a cada magnate presente que ella era la mujer más cara de la tierra. El Krupp representaba el precio, el éxito medido en subastas, el amor comprado con quilates, la fama validada por el mercado. Liz Taylor olía una mezcla de Joy de Jean Patou y el aroma metálico del éxito comercial. Era la perfección industrial hecha mujer. Sin embargo, en el umbral de la gran escalinata, la atmósfera comenzó a cambiar. No fue un cambio visual inmediato, sino una alteración en la presión atmosférica del salón. Los invitados en las mesas periféricas sintieron un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. María Félix, la doña, acababa de hacer su entrada. María no entró con la ligereza de una invitada, entró con la pesadez magnífica de una deidad antigua que reclama su templo. Su caminar era una ralentización del tiempo mismo. Cada paso de sus tacones de raso negro sobre el mármol de Carrara era un golpe de tambor en el pecho de la concurrencia. Vestía un terciopelo de seda negro de Balenciaga, una tela tan densa que parecía absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla, creando un vacío de oscuridad soberana a su alrededor. Pero lo que provocó que el aire se volviera espeso, casi sólido, fue la criatura de oro y esmeraldas que dormía sobre su pecho, el collar de los cocodrilos de Cartier. Dos reptiles articulados, tallados en oro macizo de 18 quilates, se entrelazaban alrededor del cuello de María con una ferocidad que desafiaba la elegancia del salón.
El primer cocodrilo estaba recubierto por más de 1000 diamantes amarillos que capturaban la luz y la transformaban en un resplandor terrenal y peligroso. El segundo, una bestia de esmeraldas colombianas de Muzo, poseía 1020 gemas de un verde tan profundo que parecía contener la esencia misma de las selvas que María había recorrido. Los ojos de los reptiles, rubíes de un rojo sangre, observaban a la multitud con un desprecio prehistórico. El contraste era devastador. Mientras los diamantes de Taylor gritaban valor comercial, las esmeraldas de Félix rugían fuerza ancestral. El croup de Elizabeth era una joya que pedía ser admirada. Los cocodrilos de María eran una advertencia de que la mujer que los portaba no podía ser poseída. Liz representaba el triunfo de la civilización. María representaba el retorno de lo salvaje coronado de oro. La doña avanzó hacia el centro del salón y con cada centímetro que ganaba, el espacio vital de Elizabeth Taylor parecía contraerse. La reina de Hollywood sintió que su muralla de diamantes empezaba a agrietarse. María olía a Mitsuko, a tierra húmeda, a madera de sándalo y a la arrogancia de quien se sabe única en su especie. Sus manos, largas y adornadas con anillos que habrían pagado la deuda externa de un principado, no temblaban. Su monólogo interno era una marea de desprecio estético. Mírate, Elizabeth, tan orgullosa de tu piedra cuadrada. Crees que ese diamante te da estatus, pero solo te da un precio. Eres una mercancía de lujo en un salón de subastas. Yo, en cambio, traigo a mis bestias conmigo. Mis cocodrilos no son un adorno, son mi reflejo. Son de oro porque mi voluntad es incorruptible, y son de esmeraldas porque mi raíz es la tierra, no el celuloide. Tu brillo es artificial, el mío es volcánico. Esta noche, tu diamante se ahogará en el verde de mis ojos y en el oro de mis reptiles. Por su parte, Elizabeth Taylor, sintiendo el calor del avance de María, intentó refugiarse en su propia mitología. Apretó el tallo de su copa de baccarat, sintiendo el frío del cristal contra su piel blanca. ¿Quién se cree que es esta mujer? Mis diamantes son los más puros del mundo. He ganado 2 Oscar. He tenido a los hombres más poderosos a mis pies. Soy la Taylor. Ella solo trae animales de metal en el cuello. Mi luz es universal. Su oscuridad es local. El croup brillará tanto que sus cocodrilos parecerán simples juguetes de latón. Pero el aire no mentía. El aire en el Château de Ferrières se había vuelto tan denso que los invitados sentían que caminaban bajo el agua. La tensión alcanzó el punto de ruptura cuando, a escasos 2 metros de distancia, las miradas de las 2 mujeres finalmente se cruzaron. Fue el choque de 2 civilizaciones. Los ojos violeta de Elizabeth, cargados de la luz de 1000 estrenos cinematográficos y el respaldo de la industria más poderosa del planeta, se encontraron con los ojos negros de María. 2 pozos de obsidiana que habían sido pulidos por el sol del desierto y la sangre de la revolución. Fue un encuentro de levas de acero, durante 10 segundos que se expandieron hasta ocupar el volumen de una era geológica. Nadie en el salón se atrevió a parpadear. En el segundo 1, Liz Taylor intentó sostener la mirada con la confianza de quien se sabe el rostro más bello del siglo. Sus ojos violeta buscaron una rendición en María, un reconocimiento de su superioridad comercial. En el segundo 2, María Félix arqueó la ceja izquierda, un movimiento que en México era una declaración de guerra y en París una sentencia de muerte social. La doña inyectó en su mirada todo el peso de su historia, sus rechazos a Hollywood, su desprecio por las migajas de la fama americana, su orgullo de ser la doña. En el segundo 3, los diamantes amarillos del cocodrilo de María captaron un destello del diamante croup de Liz y lo devolvieron con una intensidad dorada que pareció palidecer la piedra de la Taylor. Fue la primera grieta visible en la armadura de Hollywood. En el segundo 4, el barón Guy de Rothschild, observando desde la sombra de un tapiz de los gobelinos,
sintió que el vello de sus brazos se erizaba. El champán en su copa dejó de burbujear, como si las leyes de la física hubieran sido suspendidas ante la magnitud del duelo. En el segundo 5, Elizabeth Taylor sintió una gota de sudor frío recorrer su columna, una sensación extraña para una mujer acostumbrada a la adoración incondicional. Por primera vez en su vida, Liz se sintió cara, pero María se veía poderosa, y el poder siempre devora el precio. En el segundo 6, María Félix sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, sino la mueca de un depredador que ha acorralado a su presa. Sus labios rojos, pintados con una precisión milimétrica, no revelaron sus dientes, pero comunicaron una verdad absoluta. Estás en mi territorio ahora, Elizabeth. Aquí no hay directores que griten acción. Aquí solo está mi voluntad frente a la tuya. En el segundo 7, el croup en el dedo de Liz Taylor pareció perder su fuego. La luz que emanaba de la piedra se sentía fría, estéril, frente a la calidez orgánica y aterradora de las esmeraldas de María. El verde de los cocodrilos inundó el campo visual de la Taylor, recordándole que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo. En el segundo 8, el silencio en el salón era tan pesado que el cuarteto de cuerdas, situado en la galería superior, dejó de tocar por un instante, perdiendo el compás ante la estática eléctrica que emanaba del centro de la sala. En el segundo 9, Elizabeth Taylor cometió el error definitivo. Bajó la mirada hacia el collar de María, atraída por el brillo hipnótico de los ojos de rubí de los cocodrilos. En ese descenso de sus párpados, Liz entregó las llaves del palacio. Fue una micro-rendición que solo María y los observadores más agudos notaron, pero fue suficiente para sellar el destino de la noche. En el segundo 10, las miradas se separaron. María Félix no se alejó. Simplemente desplazó su atención hacia el resto del salón, como si acabara de terminar de examinar una curiosidad de museo. Liz Taylor se quedó allí, sosteniendo su croup, pero de repente el diamante se sentía pesado, como una carga, mientras que los cocodrilos de María parecían haberle dado alas de oro. La atmósfera en el Château de Ferrières nunca volvió a ser la misma esa noche. El aire seguía siendo denso, pero ahora estaba impregnado de la certeza de que el trono de la mujer más poderosa había cambiado de dueña. Elizabeth Taylor era la reina de la industria, pero María Félix era la emperatriz de la existencia. Los diamantes de Hollywood representaban la inversión. Los reptiles de México representaban la identidad. Liz Taylor intentó recuperar el aliento bebiendo un trago largo de su Dom Pérignon, pero el sabor le resultó cenicizo. María Félix, por el contrario, tomó una flauta de cristal de la bandeja de un camarero que parecía estar a punto de arrodillarse ante ella. Elevó la copa con una gracia que hacía que el acto de beber pareciera un ritual sagrado. En ese momento, la territorialidad de la belleza quedó definida. Elizabeth Taylor tenía el rostro que el mundo quería mirar. María Félix tenía la presencia que el mundo no podía ignorar. La Taylor era un ídolo de cristal. La doña era un mito de piedra volcánica y esmeraldas. El choque de las miradas, como dos lemas de acero, había dejado una cicatriz en el aire del siglo XX, recordándonos que en el gran teatro de la vida, los diamantes pueden comprar la atención, pero solo el carácter y las bestias de oro pueden conquistar la eternidad. La noche apenas comenzaba, pero la guerra ya tenía una ganadora clara. María Félix, con sus cocodrilos de Cartier, se movía por el salón como si los Rothschild fueran sus mayordomos y el mundo su jardín privado. Liz Taylor, atrapada en la luz blanca de su diamante, comprendió que hay bellezas que se admiran con dinero y bellezas que se temen con el alma. La doña no había ido a París a brillar. Había ido a incendiar la ciudad con el verde de sus esmeraldas y la negrura de su orgullo, dejando a la reina de Hollywood como un hermoso recuerdo de una industria que esa noche se sintió pequeña
frente a la grandeza de una mujer que no aceptaba ser menos que un volcán. Suscríbete para ser testigo de cómo este incendio de elegancia consumió los cimientos de la alta sociedad parisina. Que la historia de la doña nos recuerde que ante la mirada de los siglos no importan los quilates, sino la ferocidad con la que sostienes tu propio mito. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Qué joya habría ganado tu alma esa noche? ¿El diamante perfecto de Hollywood o los reptiles indomables de México? El debate está servido, pero la doña ya ha dado su veredicto. El clímax de aquella noche en el Château de Ferrières no se produjo con un estallido de violencia física, sino con algo mucho más devastador. Una colisión de léxicos y una ejecución verbal tan precisa que el aire mismo del salón pareció fragmentarse bajo la presión. Eran las 11:45 de la noche, la hora bruja de la aristocracia, cuando las máscaras de la cortesía comienzan a derretirse bajo el calor de las velas de cera de abeja y el alcohol de los mejores viñedos de Francia. El escenario estaba impregnado de un aroma sofocante a orquídeas blancas, tabaco de importación y el perfume metálico del miedo social. Elizabeth Taylor, sintiendo que el centro de gravedad del baile Proust se le escapaba entre los dedos como arena de diamantes, decidió lanzar su ofensiva final para recuperar la soberanía del palacio. Elizabeth Taylor, la reina de Hollywood, se encontraba de pie junto a un jarrón de porcelana de la dinastía Ming, sosteniendo su copa de champán Krug con una mano, que pese a sus esfuerzos, proyectaba una ligera vibración nerviosa. El diamante Krug, en su dedo anular, lanzaba destellos de un blanco gélido que intentaban, desesperadamente, reclamar la atención de los invitados. Liz, rodeada por una pequeña corte de admiradores, que incluía a directores europeos y príncipes italianos, elevó su voz lo justo para que el murmullo de la sala transportara su veneno hacia el centro del salón, donde María Félix reinaba en un silencio de esfinge. «Es fascinante, ¿no creen?», comentó Liz, con esa voz de seda y espinas que había perfeccionado en los sets de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esas piezas que luce la señora Félix son curiosamente teatrales para una actriz profesional. Casi parecen parte del atrecho de una película sobre la selva que nunca llegó a estrenarse en Hollywood. El comentario cayó en el salón como una gota de ácido sobre un encaje de Alençon. Fue un ataque directo a la autenticidad de María, una forma elegante de llamar a sus joyas, y por extensión a ella misma, vulgares, exageradas, propias de un escenario y no de la realidad aristocrática. Elizabeth Taylor, imbuida de su propia leyenda de diamantes Sacher y perlas históricas, creía que la sobriedad del carbono puro era la única moneda válida en el reino de la elegancia. Sus diamantes representaban la clase. Los reptiles de María, según ella, representaban el espectáculo. María Félix, la doña, no movió un solo músculo. Su rostro, una arquitectura de obsidiana y orgullo nacional, permaneció inmutable, como si el ataque de la Taylor hubiera sido simplemente el zumbido de un insecto molesto en medio de un desierto sagrado. No hubo parpadeo, no hubo rubor, no hubo un gesto de defensa. María simplemente esperó. Dejó que el comentario de Elizabeth flotara en el aire denso del castillo, permitiendo que cada invitado lo procesara, y que la misma Liz saboreara lo que creía que era su pequeña victoria territorial. Pero entonces, María comenzó su movimiento. Fue una ralentización del espacio-tiempo. La doña desplazó su peso con la gracia rítmica de un felino que no tiene prisa, porque sabe que la presa no tiene a dónde ir. El roce del terciopelo negro de su vestido de Balenciaga contra el suelo de mármol de Carrara produjo un sonido sibilante, similar al de una serpiente deslizándose sobre la hierba seca. María no caminó hacia Elizabeth. Avanzó para ocupar el vacío que la reina de Hollywood acababa de crear con su arrogancia. Con cada paso, los cocodrilos de Cartier en su cuello parecieron cobrar vida bajo la luz de los candelabros. Las esmeraldas de Muzo relucieron con un verde venenoso y profundo,
y los rubíes en los ojos de los reptiles brillaron con una intensidad que eclipsó la blancura estéril del diamante Krupp. María Félix llegó hasta Elizabeth Taylor, deteniéndose a una distancia tan mínima que el perfume de ambas, la rosa violeta de Liz y el sándalo oscuro de María, colisionó en un duelo olfativo. Los invitados, entre ellos el barón de Rothschild y Salvador Dalí, contuvieron el aliento con tal fuerza que el salón quedó sumido en un silencio de tumba. La doña miró a Elizabeth directamente a los ojos violeta, esos ojos que habían sido la envidia del mundo. Y Liz sintió, por primera vez en su carrera, que su mirada carecía de profundidad frente a los dos pozos negros de María. Elizabeth, comenzó María, y su voz de contralto vibró en los cimientos mismos del castillo. Una voz que no pedía permiso, sino que dictaba leyes. Sus diamantes son preciosos de verdad. Son una paga maravillosa por su trabajo. Son el recordatorio de lo bien que ha servido usted a sus estudios de cine y de lo mucho que Hollywood ha valorado su obediencia. Sus piedras son su salario, Elizabeth. Una compensación hermosa por ser lo que ellos quieren que sea. María hizo una pausa táctica, dejando que la palabra salario penetrara en la psique de la Taylor como una aguja de hielo. En el mundo de María Félix, Elizabeth era una empleada de lujo, mientras que ella era la dueña de su propio destino. La doña elevó su mano enguantada en seda negra y rozó con un dedo la cabeza de oro del cocodrilo de esmeraldas que descansaba sobre su clavícula. «Pero mis cocodrilos», continuó María, y su sonrisa fue una línea roja de poder absoluto. «Mis cocodrilos no son un pago, Elizabeth. Son un monumento a mi libertad. Yo no los porto para demostrar que he trabajado bien. Los porto para demostrar que no le debo nada a nadie. Mis reptiles no son teatro, son la verdad de mi tierra. Usted usa sus piedras para demostrarle al mundo que es una estrella, Elizabeth. Es una necesidad humana, lo entiendo». En ese momento, María Félix se inclinó milímetros hacia el rostro de la Taylor y sus ojos de obsidiana parecieron devorar toda la luz del salón. El monólogo interno de la doña en ese instante era un incendio de soberanía. «Pobrecita gringa, crees que tus piedritas cuadradas te dan autoridad. No sabes que la verdadera joya no es la que se compra con un contrato, sino la que se lleva para marcar que tu alma es tuya. Tu diamante es una cadena de luz. Mis cocodrilos son mi propia naturaleza convertida en oro. Tú eres la actriz. Yo soy la doña». «Yo porto estas joyas», sentenció María, con una frialdad que heló los pulmones de Elizabeth Taylor. «Para que nadie, absolutamente nadie en este salón o en el mundo, olvide nunca que yo no soy una estrella. Elizabeth, usted es una estrella que brilla porque la industria la ilumina. Yo soy el sol. Y el sol no necesita permiso de nadie para arder, ni necesita diamantes para demostrar su valor. El sol simplemente existe, y los demás solo pueden mirar hacia abajo para no quedar ciegos». El silencio que siguió a estas palabras fue tan absoluto que se podía escuchar el latido del corazón del barón de Rothschild, situado a 5 metros de distancia. Elizabeth Taylor se quedó paralizada, con la boca entreabierta, como si las cuerdas vocales se le hubieran transformado en cristal. El diamante Krupp en su mano pareció de repente una baratija de feria. La zarplata, el salario de Liz Taylor, había sido pesada frente al monumento a la libertad de María Félix, y el veredicto del salón fue unánime e instantáneo. La reina de Hollywood, la mujer más famosa de la Tierra, se vio reducida a una actriz bien pagada frente a una mujer que se había autoproclamado una fuerza de la naturaleza. Liz Taylor no encontró una respuesta. En su mundo, las discusiones se ganaban con abogados o con el respaldo de un estudio poderoso, pero en este palacio prustiano, frente a la ferocidad ancestral de la doña, Elizabeth carecía de munición. Sus ojos violetas se empañaron de una humillación
que Hollywood nunca se atrevería a filmar. Sintió que el aire del salón la expulsaba, que el círculo de invitados ya no la miraba con adoración, sino con la curiosidad clínica de quien observa a una soberana destronada. Exactamente 5 minutos después, 5 minutos que para Liz debieron ser 5 siglos bajo la mirada de obsidiana de la doña, Elizabeth Taylor se dio la vuelta. Sin decir una palabra, con el crujido de su encaje de Givenchy marcando una retirada amarga, Liz abandonó el círculo de invitados principales. Se movió hacia las sombras de las galerías laterales, buscando el refugio de su propio séquito, pero el daño ya era irreversible. El centro de gravedad del baile de Proust se había desplazado definitivamente hacia el lugar donde María Félix permanecía de pie, sosteniendo su copa de champán con la calma de un volcán que acaba de dictar su sentencia. María no celebró su victoria con risas ni con gestos de triunfo. Simplemente tomó un sorbo de su Dom Pérignon y continuó su conversación con el barón de Rothschild sobre la cría de caballos pura sangre, como si el intercambio con la Taylor hubiera sido un trámite menor, un ajuste de cuentas necesario con la mediocridad internacional. Los cocodrilos de Cartier en su cuello parecieron brillar con un verde más intenso, como si se hubieran alimentado de la vanidad de la estrella caída. Aquella noche, en el corazón de Francia, María Félix no solo ganó una batalla de joyas, ganó la guerra de la identidad. Dejó claro que Elizabeth Taylor era un ídolo fabricado por hombres en una industria de celuloide, mientras que ella, María Félix, era una creación de su propia voluntad y de la tierra que la vio nacer. Liz Taylor tenía el precio, la doña tenía el valor. La reina de Hollywood era una estrella en un cielo lleno de ellas. María Félix era el sol, solitario, majestuoso e incendiarlo. El baile de Proust terminó al alba, pero la anécdota de los cocodrilos y los diamantes viajaría por los continentes, convirtiéndose en el testamento definitivo de la soberanía de María Félix. Elizabeth Taylor abandonó París al día siguiente, refugiándose en su mansión, pero el brillo de su diamante Krupp ya no volvió a sentirse tan absoluto. María Félix, por el contrario, caminó por las calles de París con la certeza de que su libertad era el único diamante que nadie podía tasar. Suscríbete para revivir los ecos de esta sentencia épica que cambió las leyes de la elegancia mundial. Que la palabra de la doña nos recuerde siempre que no somos lo que nos pagan, sino lo que nos atrevemos a ser. Deja en los comentarios tu frase favorita de esta colisión de almas, el monumento a la libertad o la luz de un sol que no necesita permiso. La doña ha hablado y el tiempo solo puede asentir. La onda de choque que siguió a la partida de Elizabeth Taylor del círculo principal del baile de Proust no fue un estallido, sino una implosión de silencio. Un vacío neumático que succionó el oxígeno del gran salón del Château de Ferrières. Eran las 12:15 de la madrugada, y el eco de las palabras de María Félix parecía haber quedado suspendido en el aire, entrelazado con las volutas de humo de los cigarrillos Sobrani y el aroma pesado de las orquídeas que comenzaban a languidecer bajo la intensidad de la noche. Aquel enfrentamiento, que los cronistas de la alta sociedad y los historiadores de la estética bautizarían años más tarde como la Batalla de los Titanes, acababa de elevar a María Félix a una categoría que trascendía la de una simple actriz cinematográfica. En ese preciso instante, frente a la mirada atónita de la nobleza europea y los magnates del petróleo, María Félix se consagró como la mujer más temida, respetada y enigmática del hemisferio occidental. Su hieratismo de obsidiana se convirtió en el nuevo canon de la soberanía personal. María permaneció en el centro del salón durante unos minutos más, sosteniendo su copa de champán con una inmovilidad que habría envidiado la victoria de Samotracia. Su mirada de fuego oscuro recorrió el recinto, no buscando aprobación, sino confirmando su dominio sobre aquel territorio de seda y oro. El barón Guy de Rothschild se acercó a ella,
rompiendo finalmente el hechizo de parálisis que envolvía a los invitados. Sus guantes de cabritilla blanca rozaron el brazo de terciopelo de María en un gesto que era, a la vez, una súplica de paz y un reconocimiento de vasallaje. «María», susurró el varón, y su voz tembló con una mezcla de pavor y adoración absoluta. «Has incendiado mi casa sin usar una sola cerilla. Elizabeth se ha marchado a sus aposentos, y me temo que Hollywood tardará décadas en perdonarte este funeral de su orgullo». «Varón», respondió la doña, y el brillo de los rubíes en los ojos de sus cocodrilos de Cartier pareció intensificarse bajo la luz de las velas. «Hollywood es una industria de ilusiones, pero yo soy una realidad de carne y hueso». Las ilusiones se desvanecen cuando el sol sale, y yo simplemente he decidido amanecer un poco más temprano esta noche. A la 1:30 de la madrugada, María Félix decidió que su obra en el castillo había terminado. No se despidió de la multitud, simplemente se giró y comenzó su descenso por la escalinata de mármol, con la cola de 4 metros de su vestido de Balenciaga barriendo los escalones con el sonido de un río de medianoche. Los invitados se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo, bajando la mirada o sosteniendo el aliento ante el paso de aquella deidad de oro y esmeraldas. Al llegar a la entrada, su limusina negra, un Rolls Royce Phantom que brillaba bajo la luna parisina como un escarabajo sagrado, la esperaba con la puerta abierta. El chofer, un hombre que había servido a reyes, no se atrevió a mirarla a los ojos mientras ella se deslizaba en el interior, rodeada por el aroma de Mitsuko y la pesada vibración de su propia leyenda. El trayecto de regreso a París fue un viaje a través de un túnel de sombras y luces de neón. María observaba el paisaje nocturno desde la ventana del coche, viendo cómo las luces de los suburbios parisinos se transformaban en los bulevares majestuosos de la ciudad luz. Su rostro, reflejado en el cristal, era una máscara de frialdad absoluta, pero en la profundidad de sus pupilas comenzaba a gestarse una tormenta interna que nadie en el castillo habría podido sospechar. El triunfo en el Château de Ferrières había sido total, una demolición controlada del mito de la Taylor, pero el precio de la victoria comenzaba a pesar sobre sus hombros, con la misma fuerza que el oro macizo de sus joyas. Al llegar a su suite de lujo en el Hotel Meurice, frente a los jardines de las Tullerías, el silencio del hotel la recibió con una solemnidad sepulcral. Las paredes de la suite, recubiertas de paneles de madera dorada y sedas de color crema, parecían demasiado pequeñas para contener la densidad de su presencia. María entró en el salón, donde la luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales, dibujando rectángulos de plata sobre la alfombra de Savonnerie. Se detuvo en el centro de la habitación y por primera vez en toda la noche permitió que sus hombros descendieran 1 milímetro. Llamó a su asistente personal, Lupita, quien la esperaba en la penumbra. Con gestos lentos y ceremoniales, María comenzó el ritual de despojo. Primero, se quitó los guantes de seda negra, revelando unas manos largas y poderosas que aún conservaban la tensión de la batalla. Luego, Lupita se acercó por detrás para desabrochar el cierre de seguridad de los cocodrilos de Cartier. El clic del metal al abrirse sonó como el disparo de un obturador fotográfico en el silencio de la suite. Cuando el collar de oro y esmeraldas fue retirado de su cuello, María sintió una extraña sensación de orfandad física. La piel de su cuello, marcada ligeramente por el peso de los 1000 quilates de gemas, quedó expuesta al aire frío de la habitación. «Pónmelos en su estuche de cuero, Lupita», ordenó con una voz que había perdido su filo metálico para volverse terrenal. «Y déjame sola. No quiero ver a nadie hasta que el sol esté bien alto». Cuando la asistente se retiró, María se quedó sola con los fantasmas de su propia gloria. Se sirvió una copa de agua mineral de una jarra de cristal y caminó hacia una mesa auxiliar de estilo Luis XVI, donde descansaba una pila de revistas internacionales de moda y cine que su séquito le compraba a diario. Sus dedos, adornados con esmeraldas que brillaban en la penumbra, buscaron una publicación específica.
un ejemplar reciente de la revista Life. En la portada, Elizabeth Taylor la observaba con sus ojos violeta enmarcados por una cascada de diamantes y la leyenda «La mujer más bella del mundo». María Félix se sentó en una poltrona de terciopelo azul y durante horas que se fundieron con el tic-tac del reloj de bronce de la chimenea, permaneció inmóvil, observando el rostro de Elizabeth en la cubierta. No había rastro de la furia que había mostrado en el castillo, ni del desprecio predatorio con el que había ejecutado su sentencia verbal. En su lugar había una melancolía inefable, una tristeza atávica que emanaba de la comprensión de que, en la cumbre de la pirámide humana, el espacio es tan reducido que solo hay lugar para una persona a la vez. Observó los ojos violeta de Liz Taylor, analizando la vulnerabilidad que el maquillaje de Hollywood intentaba ocultar. Comprendió que Elizabeth, con todo su dinero y sus diamantes, era una prisionera de un sistema que la consumía, mientras que ella, María, se había visto obligada a convertirse en un verdugo de la elegancia para proteger su propia autonomía. María no sentía el triunfalismo que los invitados al baile le atribuían. Sentía el peso abrumador de haber tenido que herir a otra leyenda para evitar que su propia patria fuera devorada por la sombra de la industria americana. En su monólogo interno, las palabras fluían como tinta sobre un lienzo de angustia. Pobre Elizabeth, tan llena de luz y tan vacía de paz. He tenido que romperte el corazón esta noche no porque te odie, sino porque te pareces demasiado a lo que el mundo quiere que yo sea. Si te hubiera dejado ganar, si hubiera permitido que tus diamantes me hicieran sombra, mañana los diarios de París dirían que México es solo una provincia de tu imperio de celuloide. He tenido que ser un monstruo de oro y esmeraldas para que entiendan que mi libertad no tiene precio. Pero al hacerlo, me he quedado más sola de lo que ya estaba. Somos dos fieras en la misma jaula, Elizabeth, y yo he tenido que morder primero para no ser domesticada por tu brillo. A las 4 de la mañana, María Félix se levantó y se dirigió a su escritorio de ebonista, donde guardaba un diario privado encuadernado en piel de marroquí verde. Abrió el frasco de tinta negra y tomó su pluma de oro. La punta de la pluma raspó el papel de hilo con un sonido que parecía un lamento en la quietud de la suite. Sus manos, que no habían temblado ante la mirada de 400 aristócratas, vibraron ligeramente mientras plasmaba la verdad que el mundo nunca conocería. Escribió con una caligrafía firme, pero cargada de una emoción contenida. Esta noche, en Ferrières, he cometido un acto de crueldad necesaria. He mirado a los ojos de la mujer más famosa del planeta y le he recordado que sus joyas son un salario, mientras que las mías son un monumento a mi libertad. He visto cómo su orgullo se desmoronaba bajo el peso de mis cocodrilos y he sentido el frío de su retirada. Le he roto el corazón, lo sé, y esa herida me dolerá a mí más que a ella en los años que vendrán. Pero no tuve opción. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera reclamado mi lugar como el sol frente a su estrella, ellos, esos europeos arrogantes y esos americanos comerciales, habrían dicho que México es solo una sombra de Elizabeth Taylor. He tenido que herir a la mujer para salvar a la doña. He tenido que apagar su luz para que mi fuego no fuera extinguido. El precio de ser un mito es la soledad. Y esta noche, bajo el peso del oro de Cartier, me he dado cuenta de que la corona de la libertad está hecha de espinas de esmeralda. Al cerrar el diario, María Félix cerró también una etapa de su vida. El enfrentamiento con Elizabeth Taylor se convirtió en el testamento definitivo de su soberanía nacional y personal. La batalla de los titanes entraría en los anales de la historia de la moda como el momento en que la joyería de autor y el carácter indómito vencieron al diamante comercial y al marketing industrial. Pero para María, fue la noche en que comprendió que su papel de la mujer más punzante de la alta sociedad era un escudo de oro que ocultaba una humanidad que el mundo no merecía ver. Se acercó al ventanal y observó el primer destello del amanecer sobre el Sena. El cielo de París comenzaba a teñirse de un rosa pálido, el mismo tono de los ojos violeta de Taylor
cuando la humillación la alcanzó. María respiró el aire del nuevo día, sabiendo que su leyenda estaba ahora grabada en piedra volcánica. Elizabeth Taylor sería siempre la reina de Hollywood, pero ella, María Félix, sería por siempre la doña. La que no aceptaba términos medios, la que prefería romper corazones a ver su bandera humillada por la sombra de otro. Esta historia, que comenzó con diamantes y terminó con el silencio de una suite en el Meris, nos recuerda que detrás de cada joya hay una batalla, y detrás de cada leyenda hay una mujer que tuvo que elegir entre ser amada o ser respetada. María Félix eligió el respeto, y al hacerlo, condenó a Hollywood a vivir siempre bajo la sombra de sus cocodrilos. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos que las diosas de la época de oro guardaron bajo llave en sus cofres de terciopelo. Que la memoria de María Félix nos inspire a defender nuestra propia soberanía con la misma ferocidad con la que ella defendió la suya. Deja en los comentarios tu reflexión final. ¿Vale la pena romper el corazón de otra leyenda para preservar tu propio mito? La respuesta de la doña ya está escrita en tinta negra y alma de esmeralda. El sol ha salido y las estrellas simplemente han tenido que retirarse.